Soy el pastor Juan José Gil. Hay una hermana que me escribe, sabes que estamos ahora hablando más a menudo acerca del tema de la ufología o los ovnis o, en fin, en qué dirección se está moviendo todo eso y qué deberíamos de pensar al respecto o qué podemos deducir de todas esas noticias. Hay una hermana en los comentarios del canal que me pregunta directamente, Pastor, ¿qué dice la Biblia al respecto de los ovnis? Es una pregunta sencilla, directa y no muy sencilla de responder. Y os voy a explicar por qué. Cuando hablamos de ovnis, como UFOs en inglés, estamos hablando de objetos que aparecen en el espacio, en el cielo, que no se sabe qué es, que no se les identifica con nada que haya en la Tierra o que estemos familiarizados con eso en la Tierra. Y esto significa que va a ser muy difícil que tengamos una certeza, una seguridad de lo que sea, primero porque se trata de objetos, después porque no estamos familiarizados con ellos. Bueno, ahora sí, pero no son cosas que nosotros manejemos en la Tierra, por tanto, siguen siendo desconocidos, son no identificados. Ahora, es cierto que en la Biblia hay ciertas cosas que se describen que podrían tener algún tipo de relación con los llamados ovnis, pero ¿hasta qué punto? ¿Qué podríamos encontrar en la palabra de Dios que nos diera indicaciones de que pudiera ser comprendido, entendido o confundido con un objeto volador no identificado? Eso es complicado. De todas formas, aquí tenemos una serie de versículos que me gustaría sacarlos a relucir, me gustaría comentarlos, porque sí encontramos una especie de similitud. Por ejemplo, en la Biblia se nos habla de los carros del Señor. A veces esos carros se describen como carros de fuego, es decir, objetos que están muy iluminados, que tienen una luminiscencia tirando al ámbar, al rojo, que podría ser incluso percibido con imágenes humanas como si fueran focos, faros, luminosidad de vehículos. Bueno, eso pudiera ser visto desde nuestra perspectiva, repito, como algo así, pero no sabemos si es así. Entonces sí que se habla de estos carros. Tenemos algunos muy conocidos, como el carro que se llevó a Elías. Pero si examinamos los versículos, también nos quedamos con muchas dudas serias al respecto, en el sentido de, ¿es algo físico? ¿Es algo de otra dimensión? ¿Es algo de la realidad sobrenatural, espiritual? ¿Sabes? Por supuesto, como estamos hablando de la Biblia y estamos hablando de posiblemente de ángeles o de seres celestiales o de carruajes que proceden del ámbito sobrenatural, de la dimensión, diríamos, celestial. Entonces no sabemos hasta qué punto podríamos decir son objetos o son otra cosa, son una especie de algo que pudiéramos compararlo con lo que vemos en el mundo físico, pero tampoco podríamos afirmar total y completamente que se trata de algo físico. Bueno, simplemente lo digo para que entendamos las dificultades que hay de trasladar lo que es un objeto descrito en la Biblia
con algo que nosotros pudiéramos ver en cualquier momento en los cielos, especialmente por la noche. Bien, vamos a ver algunos de esos versículos. Por ejemplo, en el Salmo 68, versículos 16 y 17, se hace esta pregunta: ¿por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Esa pregunta tiene mucho que ver con significados de poder, es decir, los poderes de la tierra, los más altos poderes de la tierra, se han caracterizado en la escritura muchas veces como montes, como montañas, como cosas altas, poderosas, elevadas por encima de lo demás. Y entonces lo que nos dice es: ¿por qué observáis al monte que Dios ha escogido? Es decir, al poder de Dios residiendo, que por cierto, de acuerdo, sabemos por Apocalipsis 21-22, pero también por Isaías, que hace mucha mención al Sión celestial o a la Sión celestial, es decir, a la montaña, al monte que identificamos como la Nueva Jerusalén. Por tanto, los poderes que puede haber en la tierra, si observaran la Nueva Jerusalén, donde reside el poder de Dios, se quedarían asombrados. Por eso produce tanto impacto cuando leemos Apocalipsis y nos damos cuenta de lo que nos está hablando en los capítulos 21 y 22, de esa ciudad inmensa que es como una enorme montaña que tiene 2000 kilómetros de altura, 2000 kilómetros de anchura, etc. Entonces, ¿de qué hablamos? Hablamos de que sí existe algo que reconocemos en la Escritura como la Nueva Jerusalén o la ciudad celestial diseñada por Dios, creada por Dios para residir, y la vemos como un objeto. Seguramente en el ámbito espiritual también se verá como un objeto, pero no exactamente como los objetos que tenemos aquí en la tierra. Y esto es importante de verlo. Son de una calidad diferente, de una superioridad, diríamos, en todos los sentidos. Y seguramente también actúan de una forma diferente que vemos que actúan los objetos en el mundo físico. Bien, pero no quería pararme tanto tiempo en esa pregunta. Ahora, lo que continúa diciendo, en el versículo 17, estamos en Salmo 68, es: ciertamente Dios habitará en él para siempre. Estaba hablando de ese monte, de la Nueva Jerusalén. Y ahora añade: los carros de Dios se cuentan por veintenas de millones. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Y te hace fíjate lo que te dice. Primero, que los carros del Señor, es decir, lo que sale de la Nueva Jerusalén para venir a la tierra, para dejarse ver como en el Sinaí, porque ahí se vio la gloria de Dios, como lo vemos en Isaías, lo vemos en Ezequiel. También en el monte Sinaí, sobre el monte Sinaí, se vio, el pueblo pudo ver la gloria de Dios y Moisés pudo estar muy cerca o dentro de esa gloria, de esa luz, de ese resplandor, de esa majestad, no sé cómo llamarle, porque estamos hablando de algo sobrenatural, de algo espiritual que es muy difícil de describir. Ahora, lo que sí deja claro es que Dios tiene carros y que se cuentan por veintenas de millones. No estamos hablando de unos cuantos objetos que van por aquí y por allá de vez en cuando, no. Está hablando de contarlos de 20 en 20 millones. En fin, creo que solamente esa observación ya nos puede más o menos ubicar
en que haya alguna forma de transporte, ya sea para pasar de lo sobrenatural a lo natural o para manifestar de forma visible lo que es lo sobrenatural. En fin, no sabemos, es muy difícil que tengamos, hasta que no lo viéramos o hasta que no tengamos una relación más tangible o más cercana con lo sobrenatural, sería muy difícil. Vamos a Isaías 66, dice el versículo 15, porque he aquí que el Señor vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión como llama de fuego. Porque Dios juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos del Señor serán multiplicados. Vemos ahí, no sé lo que estarás pensando tú, pero lo que yo percibo, lo que yo veo, es el juicio sobre Sodoma y Gomorra, por ejemplo, sobre las ciudades del valle. Dice que llovió fuego y azufre. Dice que no se podía uno parar a mirar aquello sin quedar destruido. Entonces, ¿qué utilizó Dios para desatar su ira? Aquí nos dice que efectivamente hay fuego. El Señor vendrá con fuego y sus carros como torbellinos. Entonces, ¿qué utilizó Dios para ir rápidamente a Sodoma y Gomorra? Y tan pronto como Lot y su familia salieron, comenzar a derramar fuego, comenzar a derramar la ira de Dios, los juicios de Dios. Es muy posible que fueran cosas, objetos de otra dimensión que quizá vistos en esta pudieran parecer eso, como luces, como objetos muy veloces, muy rápidos, que están liderados o guiados seguramente por ángeles y que van a ejercer un poder, una fuerza destructiva que sencillamente va a provocar una tremenda destrucción, porque son los juicios de Dios, es la ira de Dios sobre un territorio de esta tierra que ha sido juzgado y va a requerir una limpieza, una depuración, un castigo, como queramos llamarle. Bien, ahí tenemos esa escritura para considerarlo, para pensar al respecto. Luego, en Habacuc, capítulo 3, ¿te acuerdas de Habacuc 3? Es ese capítulo que nos dice que aunque las vides no den fruto, aunque estemos pasando hambre, aunque estemos con una tribulación encima, de eso va Habacuc 3, y por cierto es un capítulo muy apocalíptico. Pues aunque eso pase, nosotros estaremos bendiciendo, alabando y agradeciendo a Dios. Es un poquito similar a lo que veíamos en Eclesiastés 12. Aunque estemos en medio del ambiente de las grandes tribulaciones, de las grandes catástrofes de Apocalipsis, pero florecerá el almendro. Habrá gente, habrá un remanente que estará confiando, que estará alabando a Dios, que estará conectado con Dios, con la vida de Dios en medio de ese tiempo. Y es algo así, porque Habacuc también él comienza hablando del propósito de Dios, de los tiempos que Dios tiene sobre la tierra. Se hace una leve referencia ahí a la presencia de los caballos del Señor sobre el mar. El Señor cabalga sobre el mar.
¿Cómo se ve que el Señor cabalga sobre el mar? Pudiera ser que hay esos carruajes, esos carros, esos caballos que son sobrenaturales, celestiales, pero que si aparecen en el ámbito terrenal se pudieran ver como algo así. Es posible, léetelo y después coméntalo. ¿Qué te parece a ti? Bueno, en Segunda de Reyes, capítulo 6, tenemos la historia de Dotán. Dotán es una ciudad donde se ha ido a refugiar Eliseo con su ayudante, su siervo. Y por la mañana se ha despertado el siervo y ha visto que la ciudad estaba rodeada del ejército de Siria. Se ha asustado porque eso significaba guerra, significaba que querían conquistar la ciudad. Y entonces, asustado como estaba, ha clamado que estamos perdidos, algo así como, ¿qué va a pasar ahora con nosotros? Estamos rodeados, estamos perdidos. Y Eliseo va a decir algo muy interesante, es, eh, no te asustes porque los que están a nuestro favor, es decir, las fuerzas sobrenaturales, espirituales, que nos apoyen a nosotros, que nos apoyan y nos cuidan, están en mayor número que cualquiera de nuestros enemigos. Y entonces Eliseo va a hacer algo, es orar para que Dios abra los ojos de su siervo. Y efectivamente, Dios va a abrir los ojos del siervo de Eliseo y de pronto va a ver que, aunque el valle donde está situada Dotán esté rodeado, ese valle, por los ejércitos sirios que acaban de llegar y están seguramente tomando terreno para quizás sentar un campamento. Sin embargo, de pronto el siervo va a ver que todas las montañas de alrededor, todos los montes de alrededor, están llenos de caballos, carros de fuego. Algo totalmente sobrenatural, celestial, pero que están como en una especie de poder que va a sobrepasar en mucho a cualquier fuerza terrenal o terrestre. Bueno, esta es la situación, es decir, ¿cómo verían aquellos carros que llenaban los montes alrededor de Dotán? Y es curioso que Eliseo va entonces a pedirle a Dios que ciegue al ejército de Siria. Y Dios va a responder cegándolos, va a cegar a todo el ejército. ¿Cómo los ciega? No nos lo dice. ¿Es por algún tipo de resplandor? ¿Es por algún tipo de poder, fuerza invisible que los ciega? No lo sabemos. Pero lo que nos llama la atención es la expresión de Eliseo de que son muchos más aquellos que velan por nosotros y nos cuidan desde el ámbito sobrenatural que todos los enemigos que puedan estar aquí en la tierra rodeándonos y provocando temor en el ser humano. Y que por tanto deberíamos tener los ojos sobrenaturales, espirituales más abiertos a entender la protección de Dios. Luego, en Segunda de Reyes, capítulo 7, nos dice algo muy curioso. En este caso se trata de Samaria. Nos dice que Samaria también ha sido rodeada por el ejército de Siria. El rey ha traído su ejército para rodearla, para sitiarla, y acampan alrededor. Es una situación parecida, ¿no? Acampan alrededor, digo parecida a Dotán. ¿Y qué ocurre? Que como han cerrado el paso,
ya no puede entrar alimento, para eso se sitiaban las ciudades, ya no podían entrar agua, ya no podían entrar una serie de cosas que estuvieran fuera de la ciudad. Y así esperaban que la gente finalmente se rindiera, se entregaran al enemigo por debilidad, por incapacidad de mantenerse de pie, porque ya estaban exhaustos, enfermos, pasando hambre, debilitados totalmente. Incluso en ese pasaje de Segunda de Reyes 7 se nos habla de que el hambre llega al extremo, es decir, ha empezado el canibalismo dentro de Samaria. Ahora, fijaros qué va a pasar, que unos leprosos que están a la puerta no saben qué hacer, si entrar en la ciudad, si les dejan entrar en la ciudad, o si ir hacia el campamento de los sirios, porque no tienen nada para comer y están también en peligro de inanición y de muerte. Dicen, mira, vamos a acercarnos al campamento de los sirios, si nos matan, pues mira, ya está. Y si nos dan de comer, nos dan alimento, pues mira, eso que habremos ganado. Y entonces comienzan a andar hasta llegar al campamento de los sirios. Y se encuentran con algo muy curioso, y es que ahí está todo, ha anochecido, ha atardecido, y ven que hay caballos, que hay mulas, ven que hay tiendas, grandes tiendas de campaña, está todo allí, las ropas, todo, pero no hay nadie. No hay gente, no hay ningún soldado. Se asombran de aquello. Ahora fijaros lo que dice el versículo 6, explicándolo. Porque el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. De manera que pensaron, el rey de Israel ha alquilado, comprado los ejércitos de Egipto o de otros países para venir a atacarnos. Y entonces huyen despavoridos, porque el estruendo que escuchan es tan tremendo, es como si viniera un ejército inmenso rodeando las montañas para atraparles. Vemos, por tanto, una situación similar. ¿Qué es eso? En Ezequiel, capítulos 1 al 10, vemos como la gloria de Dios viene a ver a Ezequiel. Y entonces aquí no se habla de ángeles, pero sí se habla de querubines. Y los querubines aparecen sobre ruedas. Y nos dice que había como 4 ruedas y parece como que si las ruedas estuvieran dentro de otras ruedas. Y todas eran iguales. Y además nos dice que tienen ojos. ¿Y cómo se mueven? ¿En qué dirección se mueven? Y después nos habla de qué caras presentan. Y nos dice que tienen 4 caras. Y nos hace descripción de los seres que controlan las ruedas, controlan el movimiento, la vida, el espíritu de las ruedas. Y muy curioso, ¿qué es? Es algo parecido a lo que vio Isaías. Ezequiel lo va a estar viendo durante un tiempo. Y luego se va a levantar sobre el templo y la gloria de Dios dice que se levantó y los querubines estaban debajo siguiéndole y esas ruedas les acompañaban. ¿Qué era todo eso? ¿Qué tipo de carruaje? ¿Qué tipo de... En la Biblia se habla del trono de Dios. ¿Qué tipo de trono es? Léelo, especialmente el capítulo 10 de Ezequiel. En 2 Reyes capítulo 2, versículo 11, creo que con esto podemos concluir, ¿no? Para no hacerlo demasiado largo. Dice que yendo Elías y Eliseo, que estaban hablando de distintas cosas como qué poder le iba a dejar Elías a Eliseo, porque él quería el doble de su poder, estos temas. Y Elías le estaba diciendo, bueno, cuando el Señor me tome, me lleve, estate atento para echar mano de mi manto, para que entonces Dios te pueda dar ese poder que pides. Y en esto están cuando dice que, lo leemos en 2 Reyes 2.11,
Aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Otra vez aparece el término carros de fuego, caballos de fuego y torbellino, es decir, algo que viene tan rápidamente, que se mueve con tal celeridad, que lo levanta y lo hace desaparecer en el cielo. ¿Cómo se vería eso? ¿Cómo lo estaba observando Eliseo? ¿Cómo lo podría describir en términos terrenales sin tener algo con lo que relacionarlo exactamente? Excepto que era un carro, que algo que se movía, que tenía caballos, que era totalmente iluminado, como de fuego, y que se movía a una enorme velocidad. Bien, vamos a dejarlo aquí porque no quiero tomaros más tiempo. Si hay algo que se asemeja en la escritura a esto, pues son estos pasajes. La gloria de Dios sobre el Sinaí, la gloria de Dios sobre Isaías, la gloria de Dios sobre Ezequiel, la aparición de esos ejércitos, de esos carros que hemos visto que se cuentan por ventenas de millones. Estos ejércitos que nos guardan, que velan por nosotros, que vienen de la Nueva Jerusalén, vienen de parte del monte de Dios, del monte santo, en el ámbito sobrenatural y que ejercen un poder, un dominio sobre la tierra, sobre los hombres, precisamente para velar por nosotros, cuidarnos y mantener el plan divino, el plan de salvación en marcha, de manera que nos protejan para que podamos cumplir el papel que Dios nos ha asignado. En fin, espero que eso esté respondiendo a esta hermana y a muchos más que sé que andan con esta curiosidad. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Podemos identificar algo así en la Biblia? No sé si esto es la respuesta, pero desde luego es lo que nos dice la Escritura. Y pensemos al respecto, oremos. Quizá el Señor nos muestre algo más. ¿Qué te muestra a ti? Escríbelo si quieres en los comentarios, o si tienes otros datos, o si conoces otras escrituras bíblicas que pudieran también relacionarse con todos. Que el Señor os bendiga.